usted quiere recibir lo necesario, si usted quiere que las ventanas de los cielos se abran, usted debe de tener un orden de prioridades. ¿Por qué tener un orden de prioridades y por qué esto es tan importante en el reino de Dios? ¿Por qué usted, pastor, está hablando de prioridades y de orden de prioridades? Porque el reino de Dios conoce, Dios sabe que a lo que usted le dé el primer lugar, eso va a ser su Dios. Yo voy a decir eso otra vez. Lo que ocupa el primer lugar en tu vida, eso es tu Dios. ¿Por qué es importante tener un orden de prioridades y conocer el orden de las prioridades? Porque lo que sea primero en tu vida, eso será tu Dios. Y cuando algo se convierte en tu Dios, eso significa que eso te gobierna, que tú decides y vives de la manera de acuerdo a lo que es primero. Si el trabajar o el dinero, o no, ni siquiera trabajar, porque todos tenemos que trabajar. Si el dinero es tu Dios, tú vas a trabajar mucho, tú vas a estar enfocado en tener dinero, porque eso es lo que te controla. Entonces, en el reino de los cielos es importante tener prioridades, porque lo que sea primero, porque lo que ocupe el primer lugar, en eso tú vas a gastar tu vida, tú vas a gastar tu energía y tú vas a gastar tu dinero. Entonces el reino de Dios sabe esto y por eso es importante que tú entiendas esto. ¿Cuáles son las prioridades de la mayoría de las personas? Los científicos y los psicólogos dicen que las prioridades de las personas son el agua, la comida, la ropa, la protección, el techo, la seguridad, sobrevivencia. Estas son las cosas que muchas personas ven como lo importante. Yo necesito tener comida, yo necesito tener un techo, yo necesito tener ropa, yo necesito tener seguridad, yo necesito tener una importancia, una educación para yo tener una vida. Ellos piensan que para ellos poder vivir una vida abundante y feliz y alcanzar lo necesario, estas cosas son prioritarias. Y es bien interesante que nosotros desde niño, así muchos pensamos y hemos crecido con esa mentalidad de que no, lo primero es la educación. Y no hay nada malo en educarse, no hay nada malo en estudiar, en ir a la universidad. Pero nosotros desde muy pequeño se nos ha enseñado que las cosas de este mundo, que la educación es primero, que lo necesario, que el dinero, que la fama, que trabajar mucho, que hacer mucho dinero, que comprarse una casa grande, que tener una gran carrera son las cosas importantes. Y no es que esto no sea importante, pero se nos ha enseñado la mentalidad de este mundo o del reino de este mundo, que las cosas de este mundo son las importantes. Por ende, nosotros crecemos con esa mentalidad, y nosotros no solamente crecemos con esta mentalidad, sino que se la enseñamos a nuestros hijos. Nosotros le decimos a nuestros hijos: estudia para que seas alguien, prepárate para que seas alguien, cómprate una casa para que tengas algo. Y todo esto es bueno, no estoy en contra de nada de esto, pero tu hijo no necesita estudiar para ser alguien. Tu hijo ya es alguien, porque una carrera no es lo que te define como persona. Una profesión, practicar un deporte o ser deportista no es lo que es una persona. La persona es lo que Dios ha determinado que esa persona sea. Desde el principio de la creación, desde que Dios te creó, ya tú eras alguien en Dios. Entonces no se trata de tener cosas de este mundo, ni enseñarle a nuestros hijos las cosas de este mundo. ¿Por qué nuestros niños están perdidos? Ellos no saben lo que quieren estudiar, ellos no saben lo que quieren ser, porque nosotros le hemos enseñado que lo que le da propósito a nuestra vida son las cosas de acá de la tierra, las cosas del reino de la tierra. Entonces nosotros hemos entrenado a nuestros hijos para que piensen, para que se comporten, para que hablen y para que actúen como el reino de este mundo. Mas Dios desde el principio, desde la creación del mundo,
Desde que Dios estableció los cielos y la tierra, Él dijo y estableció lo que era primero, lo que en tu orden de prioridades debe de ocupar el primer lugar. Tú quieres que Dios conteste todas las cosas que tú necesitas, tus oraciones. Tú quieres que Dios abra las ventanas de los cielos. Tú quieres recibir bendición de los cielos. Dios estableció un patrón y un orden de prioridades. Y para que esto pueda suceder, tú debes de obedecer el código del cielo, el código del reino de los cielos. Jesucristo nos dio la clave para vivir la vida abundante y para recibir todo lo necesario. ¿Sabes por qué muchas personas no saben cuál es la clave para recibir todo lo que tú necesitas? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque han ignorado lo que está escrito en su palabra y lo que Dios ha establecido. Pastor, entonces, ¿cuál es la clave para maximizar la vida? Para cuando yo me presente ante Dios o cuando yo ore a Dios, yo reciba todo lo necesario. Para yo obtener lo que yo anhelo, para yo tener propósito, para yo tener razón para vivir. ¿Qué es la clave, Señor? ¿Cuál es el código que yo tengo que hacer? Él establece que la voluntad de Dios debe de ser lo primero. Él establece y nos dice: busquen el reino de Dios, su justicia. ¿Cuál debería ser nuestra prioridad en la vida? Buscar a Dios, tener fe en Dios, buscar la voluntad de Dios. Pastor, ¿qué significa la voluntad de Dios? Significa que yo voy a asegurarme que lo que sé es primero, o lo que ocupe el primer lugar en mi vida sea lo que Dios quiera para mí. Sabes, muchas veces yo voy ante Dios y le digo: Señor, esto es lo que yo quiero, o esto es lo que yo pienso que yo necesito, pero que se haga tu voluntad. ¿Sabes por qué yo oro de esta manera? Porque yo digo: Señor, tú sabes siempre lo que es mejor para mí. Y a veces, muchas veces tú puedes estar orando algo tan pequeño y dices: pero eso pequeño es lo que me estás pidiendo, cuando yo quiero darte algo más grande, cuando yo quiero bendecirte más de una gran manera, yo quiero ensanchar tu territorio. Lo que tú estás pensando que es lo que tú necesitas no se compara a la bendición grande que yo tengo para ti. Entonces yo debo de buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es buena para mi vida, para las personas que están alrededor mío. La voluntad es agradable. Cuando yo entro en la voluntad de Dios, yo vivo en paz. Yo no vivo preocupado, yo no vivo afanado, yo no vivo lleno de angustia, de dolor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable. Ah, qué bueno es estar en la voluntad de Dios. Tú vives feliz. Es perfecta. Llega al tiempo preciso y para la necesidad precisa. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de buscar? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo desde el principio? ¿Por qué yo debo de buscar el reino de Dios? Porque en el reino de Dios está todo lo que yo necesito. ¿Por qué yo debo de anhelar y buscar la voluntad de Dios? Porque el reino de Dios está todo lo que yo necesito. El Señor dice, Jesucristo dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Busquen la voluntad de Dios primeramente y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuál es la clave para yo recibir lo que yo necesito? Para yo tener lo que yo necesito, para que las ventanas del cielo se abran, para yo vivir una vida feliz, para yo maximizar mi vida, mi tiempo, mi dinero y todo lo que yo hago. Buscar el reino de Dios. Cuando tú tienes claro qué es la voluntad de Dios, tú no te afanas por nada más. ¿Sí sabe las personas con las que yo me encuentro? Pastor, pero usted es bueno en esto. Pastor, usted pudiera hacer esto. Y yo digo: no, Dios me ha llamado a ser pastor. Yo he querido, mire, yo mismo he querido muchas veces inventarme diferentes negocios, hacer diferentes negocios, crear diferentes estrategias de diferentes cosas. Y cuando empiezo a hacerlo, veo que me está yendo bien. Y después de un tiempo, digo:
felicidad. Esto no me da propósito. ¿Sabes lo que yo he entendido? Que siempre que tú hagas la voluntad de Dios y estés haciendo la voluntad de Dios y estés en la voluntad de Dios, tú estás siendo exitoso. El éxito de la vida no es tener muchas cosas, es hacer la voluntad de Dios. Cuando yo llego a mi vida, me presento ante Dios o me presente ante Dios, yo quiero decir: Señor, yo hice todo lo que tú me mandaste hacer. ¿De qué vale la pena llegar, correr la carrera, alcanzar el éxito en la profesión o en la carrera equivocada? El mayor fracaso de la vida es usted tener éxito en las cosas que Dios no le mandó a hacer, o en las cosas que no van con su propósito. Soy cantante, pero no fue lo que Dios quiso que Dios hiciera. Fui famoso, pero Dios no quiso, eso no fue lo que Dios quiso que yo hiciera. Entonces, usted lo que tiene que asegurarse, lo primero que usted debe de ocupar su vida, por lo que usted debe de llenarse todos los días, es por buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que nosotros debemos de buscar. Que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mis hijos, que te haga tu voluntad en mi matrimonio, que se haga tu voluntad en la iglesia, que se haga tu voluntad en mis sueños. Señor, mira, lléname, trastorna mi vida de tal manera que solamente tu voluntad sea lo que yo quiera hacer, lo que yo quiera hablar, lo que yo quiera vivir. Que tus propósitos en mi vida me guíen cada día. Entonces, mi hermano, ¿cuál es la asignación que tenemos nosotros, los ciudadanos del reino? ¿Cuál es la asignación? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que busquemos el reino de Dios. Busca el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Buscar la voluntad de Dios. Mira, hay algo bien interesante que muchas personas ignoran acerca de los gobiernos. Usted sabe que el trabajo de un presidente de una nación es de cuidar de sus ciudadanos. Es de cuidar de la nación y de los ciudadanos de esa nación. Cuando nosotros vemos en este país que el gobierno muchas veces le da ayuda a las personas que necesitan alimento, o le da un techo a las personas que no tienen un techo, ¿usted cree que es porque el gobierno tiene dinero extra y solamente va a una casa a ese porque no tiene? Porque el trabajo de un rey o de un gobernador es de cuidar del bienestar de sus ciudadanos. De la misma manera opera el reino de los cielos. Cuando tú te conviertes en ciudadano del reino y tú buscas su voluntad, Dios dice: yo tengo que cuidar de mi ciudadano, yo tengo que cuidar de mi hijo, yo tengo que cuidar de aquella persona que ha creído en mí y que ahora está buscando mi voluntad. Entonces tu trabajo tu asignación es buscar el reino de Dios. Enfócate en buscar la voluntad de Dios, en hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, y déjale lo otro a Dios. Enfócate en buscar la voluntad de Dios y deja que Dios supla todo lo necesario. Él te ha prometido que si tú buscas el reino, todas las demás cosas, todo lo que tú necesitas será añadido. La segunda cosa que tenemos que entender es que tú debes de poner a Dios en primer lugar. Si nosotros nos autoanalizamos ahora mismo y nos preguntamos: ¿en qué yo paso la mayor parte de mi tiempo? ¿En qué yo invierto la mayor parte de mi dinero? Nos daremos cuenta que la mayoría de nosotros pasamos gran parte de nuestro día pensando en las cosas de este mundo, o afanados o preocupados por las cosas de este mundo. Entonces Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas.
Si tú te propones en tu corazón que lo primero que vas a hacer cada mañana es irte ante Dios. Señor, yo no desconozco lo que el día me va a traer hoy. No sé si me va a ir bien o me va a ir mal, pero Señor, yo confío en ti y voy a creer, yo voy a confiar que tú tienes cuidado de mí y que hoy será un día bendecido y que tu voluntad se va a cumplir en mi vida. Mira, cuando tú te presentas ante Dios, dice, ahora has alineado o me has puesto a mí como primero en tu día, así que yo te voy a bendecir, yo te voy a dar todo lo necesario. Esa es la clave para abrir las ventanas de los cielos. Esa es la clave para que los problemas se resuelvan. Es poner a Dios primero en tu día, es poner a Dios en tu matrimonio, es poner a Dios en todo lo que tú hagas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Pon a Dios primero en tu vida diaria, en tu matrimonio, en tus hijos. Enséñale a tus hijos que Dios debe ser lo primero. ¿Por qué, pastor, entonces, si estamos en el reino, no recibimos los beneficios del reino? Porque aunque estás en el reino, no buscas la justicia de Dios. Porque aunque estás en el reino, no obedeces los mandamientos de Dios. ¿Por qué no me fue bien en mi matrimonio? Porque el novio o la novia con la que tú te juntaste creía algo diferente a lo que tú creías. Y te casaste pensando que iban a ser felices. Pero ¿qué comunión hay entre la luz y la tiniebla? ¿Qué comunión hay entre las personas que quieren vivir para el mundo y alguien que quiere vivir para Dios? Pastor, yo me lo voy a ganar para Dios. Déjale eso a Dios. La mayoría de veces que las cosas no nos salen bien es porque en algún lugar tú desobedeciste la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Buscar la justicia de Dios es ser honesto, es ser recto, es ser íntegro, es no calumniar a tu hermano, es no hablar mentira. Eso es buscar es amar al prójimo. Tú tienes la llave. Tú tienes la llave. ¿Cuál es esa llave para abrir las ventanas de los cielos? ¿Cuál es el secreto para yo recibir todo lo necesario? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero la voluntad de Dios y obedezcan sus mandamientos. Busquen primero lo que Dios quiere para ustedes. No se enfoquen tanto en las cosas de este mundo. Tú quieres que tu hijo tenga propósito. Tú quieres que tu hijo tenga identidad. Tú quieres que tu hijo tenga un destino seguro. Dile, enséñale desde muy joven a buscar el principio, a poner a Dios primero. El principio de la sabiduría, dijo Salomón. Si quieres ser sabio, si quieres ser próspero, si quieres conquistar las bendiciones del cielo, el principio de ser sabio, tú tienes que entender que es la obediencia a Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Busquen la voluntad de Dios. La promesa de Dios incluye, mira, todo lo físico, todas tus necesidades sociales, todas tus necesidades emocionales, todas tus necesidades psicológicas, todas tus necesidades financieras. Todo lo que tú necesitas se encuentra en el reino de Dios. La clave para tú recibir lo que andas buscando, para alcanzar lo que necesitas, para vivir una vida en paz, para recibir el gozo, para tener paz, para tener propósito, para tener alegría, se encuentra en el reino de los cielos. Busquen el reino de Dios. Pongan a Dios primero y todas las demás cosas que ustedes necesitan, Él la añadirá, Él se la dará. Pero ustedes tienen que poner el reino de Dios primero. Eso fue lo que Jesucristo nos dijo. Eso fue lo que Él nos enseñó. Él vino a traer el reino de Dios a la tierra, pero también Cristo vino a darnos la clave para disfrutar de las bendiciones del reino.
lo que tú necesitas, lo que tú estás buscando se encuentra y está en el reino de Dios. ¿Cómo lo puedes adquirir? Obedeciendo a Dios, poniéndole en primer lugar, obedeciendo sus propósitos. Lo más importante, the first thing, lo primero, lo prioritario, por lo que ustedes deben de dedicar su vida y que debe de llenarlo y apasionarlo, es buscar el reino de Dios. Busca el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Busca el reino de Dios y lo que tú estás deseando, lo que tú estás necesitando, el matrimonio que tú deseas tener, la vida que tú deseas tener, el propósito que tú estás buscando, lo que tú estás anhelando para tus hijos, se encuentra en el reino. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas las recibirás. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitas, todo lo que has buscado, todo lo que por lo que has luchado toda tu vida, lo encontrarás en Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo necesario lo recibirán a su tiempo. Inclina tu rostro ahí donde estás.